Bueno, chicos, ahora en esta nueva entrega vamos a hablar de infinitesimos. Recuerdan que en varias ocasiones hemos dicho que un número no era ni chico ni grande, y que a veces decíamos que un número era chico por una cuestión de simplicidad, o decíamos que un número era muy grande, pero un número siempre es un número finito. Depende donde nosotros lo estemos considerando. Como siempre decimos, 1 centímetro es una distancia muy grande si es para medir la órbita de un electrón, y una distancia muy chica para medir la distancia de la Tierra al Sol. Lo que sí decíamos que, y bueno, y también habíamos dicho que íbamos a hacer un mal uso del lenguaje e íbamos a decir que un 0,001 en el entorno que nosotros estamos trabajando, que normalmente es, no sé, entre 0 y 100, por decir algo, lo podemos considerar como chico. Pero conceptualmente, si queremos expresarnos en forma correcta, decimos que un número no puede ser ni chiquito ni grande, siempre finito. Lo que sí puede ser chiquita, llamémosle así, es una función. A ver, vamos a empezar a hablar en un lenguaje un poco más técnico. Un infinitésimo, que sería algo que es tan pequeño como nosotros querramos, pero que no es cero. Sería, digamos, de alguna manera el opuesto al infinito. Es un número tan grande como nosotros querramos. Bueno, aquí el infinitésimo es un número tan chico como a nosotros se nos ocurra, pero no cero. Es también de alguna manera una expresión de deseo como el infinito. Bien. Ahora fíjense qué pasa si yo uso el concepto de límite que habíamos desarrollado. Recuerden que nosotros decimos que la función f tiene por límite a L cuando x tiende a A, si se cumplía que f de x menos SL, esa diferencia la podíamos hacer tan pequeña como a nosotros se nos ocurriese, no cero, pero tan pequeña como a uno se le ocurriese, con tomar un x tan próximo a como nosotros querramos. O sea, nosotros se nos ocurre que esa diferencia sea 0,1, bueno, habrá algún x que está cercano a que me cumple con esa condición. Y si a mí se me hubiese ocurrido tomar un 0,001, también habrá otro x que es probable que esté más cercano a que me cumpla con esa condición. Bueno, cuando lográbamos hacer eso para cualquier valor de epsilon, decíamos que él era el límite. Ahora, fíjense si yo agarro una función y me fijo que cuando x tiende a de esa función, su límite es 0. Si su límite es 0, quiere decir que yo puedo hacer f de x menos 0 tan chico como nosotros querramos. Eso lo podemos verificar tomando un x tan próximo como querramos a A. Bien, f de x menos 0 es lo mismo que poner f de x. O dicho de otra manera, ¿qué me queda? Que f de x puede ser tan cercano al 0 como nosotros querramos, con tomar un x tan próximo a A. O sea que podemos volver a hacer la misma lógica que usábamos para el límite. Nada más que la diferencia acá que el límite, el L, es 0, porque la función tiene su límite que es 0. Entonces, usando ese concepto, ahí sí que nosotros podemos hacer la función tan chiquita como nosotros querramos, y no 0. O sea, si nosotros queremos que la función sea 0,0020, pues tomamos un x lo suficientemente próximo a, para que cuando lo evaluamos en ese x en f de x, la imagen sea un número más chico que el que se nos había ocurrido a nosotros. Por lo tanto, sí tiene sentido hablar de funciones infinitesimales. Y vamos a decir, usando el concepto de límite, que una función
es infinitesimal en x igual a a cuando su límite es 0. Esto es lo que dice aquí Sadowski. Dice, una función f de x cuyo límite es 0, cuando x tiende a a, se dice que es infinitésima en el punto x igual a a. O sea, el concepto ese de infinitésimo se desprende del mismo concepto que habíamos elaborado para definir al límite. Da un ejemplo, o sea, seno de x en el entorno de 0, el seno de 0 es 0, y en el entorno de 0, bueno, es más, el seno de x es una función continua en toda su extensión. Por lo tanto, en x igual a 0 también es continua. Si es continua, la función y su límite son iguales. Por lo tanto, el límite del seno de x, cuando x tiende a 0, puedo reemplazar directamente el x por su equivalente y evaluar la función, por lo que dijimos recién. Como el seno de 0 es 0, seno de x es infinitesimal o es un infinitésimo, la función seno de x es un infinitésimo en x igual a 0. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con coseno de x, que para 90 grados pi sobre 2 es 0 el coseno, por lo tanto también es infinitésimo ahí. Es lo mismo en una x al cubo. Lo mismo ocurre en el seno hiperbólico de x. Fíjense esta ecuación. Esta ecuación, cuando x valga un medio, o sea, esta ecuación es continua. Cuando x valga un medio, esto es 1, 1 menos 1, 0, elevado a la 2 es 0. Por lo tanto, como esta función es continua, el límite de la función lo puedo reemplazar por la imagen de la función. Por lo tanto, esta función es infinitésima en el punto x igual a un medio. Entonces, acá con estos ejemplos vemos dos o tres cositas que a veces nos sabemos confundir. Una función, o sea, es claro que no podemos hablar de números infinitésimos. Sí, de funciones infinitesimas. Pero sería un error de hablar de funciones infinitesimas. Tendríamos que decir, porque una función para que sea infinitésima, en toda su extensión, tendría que en todos los valores de x ser 0. Entonces, nosotros decimos que una función es infinitésima cuando el límite es 0. Entonces, en general, esa función tendrá un número limitado o ilimitados, pero determinados números donde el límite de esa función es 0 y en otros puntos no. Entonces, lo correcto es decir que una función es infinitésima en un punto x igual a a. O sea, no existe el concepto de que una función sea infinitésima o otra función no lo sea. Hay que juntar las dos cosas, la función y el punto donde la evaluamos. O sea, seno de x es infinitésimo en x igual a 0. Es infinitésima en x igual a pi. Es infinitésima en x igual a 2pi. Es infinitésima en x igual a 3pi, en 4, en 5, en 6. Pero en todos los otros puntos no es infinitésima la función seno de x. Y así podemos analizarlo con cualquier otra cualquier otro tipo de funciones. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que ahora tenemos el concepto de infinitésimo, lo siguiente es, o sea, cuando nosotros nos enseñaron a una operación, tenemos que saber operar. O sea, si a nosotros nos enseñan, no sé, los números reales, bueno, es interesante que nos enseñen a operar con esos números reales, cómo se suman, cómo se restan, porque de poco nos valen definir los números reales y quedarnos con eso, porque nosotros necesitamos realizarles operaciones matemáticas. Bien, con los infinitesimos pasa lo mismo. Lo mismo vamos a hacer en el próximo videos. Vamos a definir el concepto de la suma, resta, multiplicación y división de límites. O sea, nosotros más adelante vamos a definir la derivada. También vamos a tener que definir las reglas de las operaciones que rigen esas derivadas. Y lo mismo con integrales. O sea, siempre que definamos una nueva función, necesitamos definirla, en un comienzo obviamente, y luego definir cómo es el manejo algebraico de esa nueva función definida. Por lo tanto, esto nos lleva
a pensar de cómo serán si yo tengo dos funciones que son infinitésimas en el mismo punto. O sea, yo no puedo, para ver qué pasa con un infinitésimo en una función, no lo puedo hacer en dos puntos distintos. O sea, si la función f de x es infinitésima en x igual a, la otra función que yo estoy considerando también tiene que ser infinitésima en ese punto también, ¿verdad? Bien. Vamos a ver, un segundito, aquí. Vamos a ver que la suma de dos operaciones, de dos funciones infinitésimas, aquí, la suma de dos o más operaciones infinitésimas, cuando hablamos de suma, es suma algebraica, que sean infinitésimas en el mismo punto, la suma es otro infinitésimo en ese punto. O sea que la suma de dos infinitésimos es otro infinitésimo. O sea, si yo tengo f de x que es infinitésima en x igual a, g de x lo mismo, la suma, que sería esta función f de x, g de x, sería epsilon más epsilon, pero como este epsilon puede ser tan chico como querramos, esto nuevamente lo puedo hacer tan chico como querramos. Por lo tanto, si esta es infinitésima y esta también, la suma también lo es. El producto de dos infinitésimos, este por este, si este era infinitésimo, yo decía que esto lo podía hacer menor que un épsilon, que a su vez lo puedo hacer menor que ese mismo épsilon. Por lo tanto, esto es épsilon al cuadrado. Si algo muy chico, épsilon, que es épsilon al cuadrado es aún más chico. Por lo tanto, el producto de dos infinitesimos también es un infinitésimo. Y luego nos queda qué pasa cuando tenemos una función multiplicada por una constante. No sé, tengo 2x cuadrado más 3x. Si yo lo multiplico por 2, me queda 4x cuadrado más 6x. Bueno, si 2x cuadrado más 3x es infinitésima en x igual a 0, 4x cuadrado más 6x también es infinitésima en ese punto x igual a 0. O sea que si una función es infinitésima en un punto y la multiplico por una constante, un número real, cualquiera que sea, el producto de esos dos da una nueva función que también es infinitésima en el punto considerado. ¿Estamos? Bien. Fíjense que nosotros aquí hablamos de suma algebraica, multiplicación y multiplicación por un escalar. No hablamos nada de cociente de dos infinitesimos. Bien, por ahora vamos a tomarlo que el cociente de dos infinitesimos no sabemos qué va a dar. ¿Sí? Ya cuando trabajemos un poco más con límites que tienden a cero y con límites que tienden a infinito, vamos a volverlo a repasar este tema. Pero rápidamente, como para tener una idea. Cuando yo multiplico así, dicho en forma muy gruesa, muy coloquial, poco matemática, pero si yo tengo dos números chiquitos y los sumo, si son dos números muy chiquitos, el número resultante va a ser otro número chiquito. Volvemos a decir lo que habíamos explicado. Esto es referido a funciones, no a números. Pero para que nos entendamos por ahora un poco mejor. ¿Estamos? Si yo tengo dos números chiquitos y los sumo, obtengo otro número chiquito. Y si lo resto, bueno, es lógico que obtengo otro número aún más chiquito. Si yo multiplico dos números chiquitos,
digamos, entre comillas, 0,1 y 0,1, el resultado es 0,01. O sea, el producto de dos números chiquitos es aún más chico. Y si yo a un número chiquito lo multiplico por un número finito, k, pero como ese número es tan chiquito como yo quiera, el producto lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Por eso que un infinitésimo, una función infinitésima en un punto x igual a, la suma algebraica es infinitésima, la multiplicación es infinitésima, y la multiplicación por una constante, un escalar, también es un infinitésimo. Pero no ocurre así cuando yo divido. Si yo tengo un cociente donde el numerador es chiquito y lo divido por un denominador grande, eso no hay duda que eso va a ser chico. Y si yo tengo un numerador grande y lo divido por algo chico, eso no hay duda que va a ser algo grande. ¿Sí? Repasen ese concepto, piensen en varios ejemplos, porque eso lo vamos a usar mucho a lo largo del límite. Ahora, si yo tengo algo chico y lo que está en el denominador, o sea, en el numerador, y lo que tengo en el denominador, el numerador lo tomo como chico, pero si el denominador lo tomo aún más chico, por lo tanto tengo el cociente de dos cosas chicas, pero eso me va a dar algo muy grande. Y si yo tengo un numerador chico y tomo en el denominador algo chico, pero que es más grande que el numerador, eso me va a dar algo chico. Y si yo tomo algo chico en el numerador y algo chico en el denominador, es probable que me dé un número que no es ni chico ni grande. O sea, cuando yo hago un cociente de dos magnitudes, es la relación que hay entre ellas. No importa el valor absoluto de las magnitudes, sino lo que importa es la relación que hay entre los valores absolutos del numerador y del denominador. Por eso que en principio cuando yo tengo un cociente de dos infinitésimos, no puedo asegurar nada. ¿Estamos? Bien, aquí Sadowski da una serie de ejemplos, pero ahora no lo vamos a ver mucho, total, después cuando veamos el concepto de, nuevamente, de límites y estemos un poquito más cancheros con todo esto, lo vamos a retomar. Por ahora que nos queden claros dos o tres cositas. Definición de infinitésimo. El infinitésimo es para una función, no para un número. Y se define el infinitésimo, que una función, o se dice que una función es infinitésima en un punto x igual a, si el límite de esa función en x que tiende a es 0. Primero. Segundo, no tenemos funciones infinitésimas, no tiene sentido. Sí tenemos funciones que son en una cantidad determinada de puntos que es infinitésima. Entonces nosotros tenemos que, cuando hablemos de una función infinitésima, sí o sí tenemos que referirnos al punto donde estamos expresándolo, porque si no carece de sentido esa expresión que estamos diciendo. Y por otro lado, ¿cómo operan algebraicamente los infinitésimos? Recordad, suma algebraica, suma o resta de infinitésimos es otro infinitésimo. Producto de dos funciones infinitésimas es otro infinitésimo. Constante por una función infinitésima es otro infinitésimo. Lo único que no podemos a ciencia cierta, así a priori, determinar qué pasa con un infinitésimo, con dos funciones infinitésimas cuando hacemos el cociente. O sea que por ahora ese cociente no sabemos qué nos puede dar. Nos puede dar un infinitésimo, un número finito o una función cuyo valor es infinito o que tiende al infinito. ¿Estamos? Bien, entonces hasta aquí tendríamos la parte de infinitésimo. Luego, en un próximo video, vamos a definir los conceptos de
o cómo vamos a operar algebraicamente un límite. Será hasta la próxima, chicos.